Les decía, como el sistema está variando de esta forma, entonces yo me concentro en la variación. Pero aquí, a diferencia del sistema de orden 1, fíjense, me voy a concentrar en la variación, ¿verdad? Me voy a concentrar en esto. En E a la menos N, coeficiente de amortiguamiento, pi, sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Esta es la variación que me hace que estos picos varíen. Si yo les digo, por ejemplo, yo voy a considerar que cuando alcance, esté dentro del rango del 5% del valor final, yo lo considero el sistema estable. En el caso del motor, por ejemplo, que les comento yo, para mover los containers en los puertos, ese es el valor que se considera, el 5%. En el caso de un motor, de un motor brazo robótico industrial, no se considera el 5%, se considera menos del 1%. Entonces son diferentes características, pero imagínense que yo les diga, eso significa que yo tengo la oscilación así, ¿ve? Y la oscilación va disminuyendo. Y aquí está el valor final. Y digo yo, pero si yo lo considero que está estabilizado cuando está al 5% del valor final, significa que es un 5% para arriba o para abajo. O sea, cuando ya vale 1.05 o cuando vale 0.95, yo ya considero, en el caso de que esté considerando el 5%, ya lo considero que está más o menos estabilizado. Pero ¿cómo averiguo ese valor? Miro los picos. No va a ser tan exacto porque no me va a venir exactamente el valor donde llegue al porcentaje que yo escoja. En este ejemplo, el 5%. Pero fíjense, como yo solo estoy viendo los picos, porque solo estoy viendo E, entonces lo que estoy viendo es esta variación. Miren. Como esto va sumado o restado de 1, lo que me interesa es que esto tenga el valor que yo le estoy dando, el valor máximo. Si, por ejemplo, es el 5%, significa que todo esto que está acá debe valer un máximo de 0.05. Ya sea que se dé para arriba o para abajo. ¿Por qué? Porque este pico la señal está multiplicada por una exponencial decayente. Significa que el siguiente pico obligatoriamente tiene que ser menor, por fuerza. Entonces, una vez que yo ya entre dentro del rango, los siguientes picos van a ser menores. ¿Me entienden ahí, muchachos? ¿Captan la idea? Es un concepto, Sí. no es tan fácil, pero vamos a ver acá. Entonces, vengo yo y voy a trabajar en la parte matemática y digo, significa que esto, que es lo que está sumado a 1, sumado o restado, o sea, sumado o restado en una variación, tiene que ser menor que un porcentaje que yo escoja, miren. ¿Verdad? En este ejemplo yo puse un 5%, pero puede ser cualquiera, puede ser 2, 3, 1. Entonces, los libros les van a mencionar muchas veces el 5%, pero en realidad, muchachos, ese porcentaje depende de la aplicación. Pero aquí nosotros sabemos que tiene que ser menor que ese porcentaje para que yo lo considere que alcanzó su valor ya de estabilización que me interesa para la aplicación. Entonces, miren muchachos, aquí tengo una inecuación, entonces yo puedo resolver esa inecuación. Si lo tengo aquí, significa que saco el logaritmo natural en ambos lados. Si saco el logaritmo natural en ambos lados, me va a quedar menos n por coeficiente de amortiguamiento por pi sobre raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento ahí al cuadrado es menor que el logaritmo natural de un porcentaje que yo escogí para ver si cumple con el valor. Por supuesto, tengo esto ahí, ¿verdad? Ahora, miren, si tengo ese signo menos aquí, lo puedo pasar al otro lado de la inecuación.
Pero si pasa al otro lado, bueno, al otro lado de la inecuación significa que la inecuación, por reglas de inecuación, cambia, pero eso no importa en realidad a la larga. Nos va a quedar n. Lo voy a poner, es más, aquí abajo, ya van a ver por qué. Lo voy a poner así, me va a quedar que n por coeficiente de amortiguamiento pi sobre raíz de 1 menos es mayor que menos logaritmo natural del porcentaje escogido. Ahora, muchachos, recuerden que el tiempo de estabilización, sea como sea, es un tiempo. Por lo tanto, tiene que estar en unidades de tiempo. Y fíjense lo que yo tengo aquí, tiempo de pico. O tiempo de máximos y mínimos. La unidad de tiempo, ¿de dónde la saco? De multiplicar n esa dimensional por pi entre Wn raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Yo ya tengo todo eso aquí, menos Wn. Entonces, ¿qué es lo que hago? El viejo truco que usamos en las matemáticas básicas, multiplicar por Wn arriba y por Wn abajo. O sea, multiplico por 1. Si yo hago eso, entonces, muchachos, vamos a bajar un poco acá. Me va a quedar Wn, vamos a hacer un poco más para acá. Wn arriba y Wn abajo, miren. Wn por coeficiente de amortiguamiento y ahí me queda Npi sobre Wn abajo, miren, raíz de 1 menos coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Si ustedes se fijan, no he cambiado nada porque multipliqué por 1. Pero esto que está aquí, pero se lo vamos a poner en otro color, me da unidades de tiempo. Allá lo tengo, ¿ves? De la, esto, ¿ves? Eso me da unidades de tiempo. Lo que significa que aquí me va a quedar una cosa que da tiempo. Pero fíjense, esto tiene un condicionante que es mayor que menos logaritmo natural del porcentaje. Como tiene un condicionante, significa que este tiempo que está acá, combinado con ese condicionante, es el tiempo de estabilización, pues. Porque estoy poniéndole esa condición. Entonces me va a quedar que Wn por coeficiente de amortiguamiento por el tiempo que va a ser de estabilización es mayor que menos logaritmo natural del porcentaje. Si no estuviera ese condicionante, ese sería un tiempo X. Pero como existe, es el tiempo de estabilización. Ahora, muchachos, nosotros sabemos que cuando se presente el porcentaje, los siguientes picos van a ser menores, porque está multiplicada por una exponencial decayente. Lo que significa que no necesito que eso sea mayor. Lo puedo poner igual, o sea, porque desde el momento que alcanza este valor, los demás valores son menores. Entonces, es a partir de ese momento, miren. Entonces, de ahí yo despejo para mi tiempo de estabilización. Y digo, mi tiempo de estabilización es igual a menos logaritmo natural del porcentaje, que depende de la aplicación que nosotros le estamos dando al sistema, dividido entre la frecuencia natural por el coeficiente de amortiguamiento. Miren. ¿Se fijan? Si yo considero que se estabiliza con una variación del 5%, entonces sería menos logaritmo natural de 0.05 entre Wn por coeficiente de amortiguamiento. Si yo considero que es el 4%, entonces sería menos logaritmo natural de 0.04 entre esto. Háganme un favor y encuéntrenme para el 5% cuánto vale el logaritmo natural. Para ver en el ejemplo qué valor daría. Menos 22.9957. Logaritmo natural de 0.05. Sí. Ah, no, 0.5, perdón. Es menos 2.99. Más o menos 3 por ahí, ¿verdad?
Pero ahí ustedes lo tienen, el valor, miren. Para ese ejemplo, para un ejemplo del 5% sería entonces el tiempo de estabilización da negativo y aquí está negativo, por lo tanto queda positivo, o sea, daría 2.99 sobre WN por coeficiente de amortiguamiento. O sea, más o menos 3 sobre WN por coeficiente de amortiguamiento. Permítanme, muchachos, permítanme. Perdón, muchachos, pero es que estar aquí en la casa da sus pequeños problemitas. Entonces, les decía que para ese ejemplo ustedes tienen eso. Entonces, ustedes se fijan que eso es un valor variable. Aunque los libros o la gente les recomienden el 5% o el 4%, igual que en el caso de los sistemas de orden 1, depende de cada aplicación. Porque eso se maneja con la certidumbre de que se va a lograr lo que uno desea. Entonces, esta fórmula, que posiblemente no la van a encontrar en ningún libro, lo que les estoy dando aquí, es en realidad cómo se hace el cálculo. Cómo se maneja, ¿verdad? ¿Consultas hasta acá, muchachos? Y por hoy nos vamos a quedar aquí en la clase el miércoles. Voy a comenzar explicándole con la consulta que nos hizo el compañero, cómo podemos variar esos parámetros. Y ya van a ver cómo los vamos a variar, ¿verdad? Pasen feliz día. Dígame. Consulta, en un caso extremo, así en sí, ¿qué es lo que nos quisiera decir cuando estamos hablando de un porcentaje del 100%? Estaríamos hablando de un logaritmo de 1. Ah, pero si usted me está diciendo del 100%, me está diciendo de que es una variación, fíjese bien, cuando yo le digo el porcentaje, es el porcentaje de variación con respecto al valor final. Donde deje el marcador, así lo mire. Por ejemplo, voy a borrar aquí para explicarle, para contestarle su consulta. Vengo yo y tengo la señal así. Arranca el sistema, da la vuelta y digo yo, bueno, entonces yo considero con una variación del 5% ya para mí sirve, está estabilizado. Y resulta que aquí, en el tercer tirón apenas, me vale 1.049. Con eso, yo ya cumplo el 5%, porque mire, 0.049 ya está dentro del rango menor del 5%. Entonces, a partir de ahí, aunque el sistema sigue teniendo oscilaciones, todas son menores. Entonces, yo ya considero que para mí ya es como que estuviera estabilizado. Ahora, si usted me dice del 100%, significa
de que desde el momento que arranca yo ya lo considero que está estabilizado, porque admito una variación del 100%. Hay sistemas que validan así. De hecho, el ejemplo que nos puso el compañero de la máquina esta de los juegos donde se mueve el motorcito para agarrar los peluches, eso y esa cosa, esa le admite una variación del 100%, porque no le interesa el momento en que se estabilice, porque hasta le gusta que esté vibrando, más bien, ¿verdad? Para perder precisión. ¿Entiende lo que significa ese porcentaje? Sí, ya, gracias. Vaya, pues. Y si usted se fija, el 100% en ese ejemplo que hablamos es una opción, no es que está descartado. Nuevamente, depende de la aplicación. A la gente que tiene esa maquinita para que ustedes agarren el peluche, que se active el motor y ustedes sienten cada vez que arranca el motor y el motor vibra y todo. A ellos les interesa que vibre, les interesa que sea menos estable para que tenga menos precisión y casi nunca puedan agarrar el dichoso juguete, ¿va? Entonces, depende de cada aplicación. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Si no, entonces, de momento nos quedamos aquí, muchachos. Pasen feliz día y nos miramos pasado mañana. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen Gracias, día, ingeniero. muchachos. Buen día. Vaya. Gracias.